poderosa es tu presencia. Aleluya. Gloria a ti. Hermosa presencia del Señor. Bienvenido a todos los que nos están viendo. Hermosa presencia del Señor tenemos en este momento, en este lugar. Digo teníamos porque estábamos adorando y alabando a Dios. Y de verdad, muy hermoso lo que Dios está haciendo. Las visiones que nos da el Señor durante la adoración, durante la alabanza, es precioso. El Señor promete muchísimas cosas para sus hijos. Dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió a corazón de hombre, son las que tiene preparada para todos los que en Él confían. Aleluya. Y eso es la certeza de lo que esperamos, es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aleluya. Vamos a hablar de fe. Vamos a ir a Romanos capítulo 10 y versículo 17. Y vamos a desarrollar toda esta hermosa palabra que el Señor hoy ha puesto en mi corazón para que comparta con todos ustedes, con los que estamos aquí y con los que están mirando el video. Amén. Bendito sea Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 10, capítulo 10, versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Damos gracias al Señor. Esta es una palabra hermosa. Tenemos que saber que estamos en tiempo de vivir por fe. La vida, el mundo, las cosas se están complicando. No hay nada fácil. La vida no es fácil. La vida no es para nada fácil. Pero tomados de la mano de Dios y caminando en fe, como a Dios le agrada, la vida resulta mucho mejor. Yo doy el testimonio siempre de mi vida porque es lo que estoy viviendo y el testimonio de la gente que nos rodea, de la gente que vienen a contarnos de las bendiciones, pero enfatizo en esto, que los testimonios son hermosos porque estamos viviendo un tiempo difícil en el mundo, pero con Dios nada es difícil. ¿Sabes? Tenemos paz, tenemos gozo, tenemos amor, no nos falta nada en la economía, no nos falta nada en la salud, tenemos esperanza. Hay mucha gente en este mundo que no tiene esperanza, porque no conoce a Dios, porque no se ha aferrado a la fe. Dice que nosotros tenemos que crecer en fe. Dice que Dios nos dio una medida de fe. Habla en Romanos 12, versículo 3, nos habla de que Dios nos dio una medida de fe. Y esa medida de fe la tenemos que desarrollar. ¿Cómo crece la fe? Por el oír la palabra de Dios. Si tú hace mucho tiempo que no coges la Biblia, te pones a leer su palabra, escuchas, mire, nuestro día se desarrolla así, ¿no? Primero presentamos el día en oración, luego vamos a buscar palabra, luego leemos libros. El Señor nos está dando 2 o 3 libros para leer durante todos los días. Nos da 2 o 3 libros para leer, luego nos da la palabra que tenemos que transmitir a todos. Y estamos así, la verdad, sumergidos en su palabra, gustando de su palabra. Te invito a los que me están escuchando y a los que estamos aquí a hacer lo mismo, porque así aumenta nuestra fe. Y cuando vienen las dificultades, nuestra fe, el escudo de la fe, está bien en alto. Siempre nos ponemos la armadura, con Merte lo hacemos, siempre nos ponemos la armadura. Y esto es importante hacerlo, pero ahora el Señor nos quiere hablar de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas cosas no estás viendo y muchas cosas te quiere hacer ver el hombre, la mujer que tienes al lado, los que te rodean, el enemigo, que te dicen, estás loca, pero si no tenés esto, si no podés aquello, sí, pero tú tienes que enfrascarte en la fe, en la palabra de Dios, en la promesa que Dios te ha dado. La promesa que Dios te ha dado es lo que te fortalece, es lo que te sostiene, porque Él no es mentiroso, ni hombre para prometer y no cumplir, dice la palabra. Y nosotros tenemos que andar en eso. Cuanto más leemos la palabra de Dios, cuanto más
investigamos su palabra, cuanto más nos sumergimos en su palabra, cuanto más deleitamos su palabra, cuanto más estudiamos su palabra, más fuerte nos sentimos y más seguro comenzamos a estar. Porque miren, antes de conocer al Señor yo era una mujer totalmente insegura, era una mujer pequeña de estatura como aún lo soy, pero ahora me siento como una gigante. ¿Saben? Ahora yo no me veo esta estaturita de 1,50 m, sino me veo como de 2 metros o más. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Pero yo les decía, yo era una persona insegura, era una persona incapaz de realizar cosas y de hacer otras. Pero el Señor entró en mi vida y fue transformando. Esto les quiero decir, no fue de la noche a la mañana la transformación. Llevo en los caminos del Señor muchísimos años, quizás más de 30 años llevo en los caminos del Señor, pero no todos en estos 30 años yo he estado en la posición que estoy ahora. No, porque antes quizás me he descuidado en la palabra, quizás me he descuidado en la alabanza, quizás me he descuidado en la oración. Muchas veces caí, hermanos, muchas veces volví al mundo. Y no fue una, fueron muchas. Y me volvía porque no encontraba nada en el mundo que me llenara como me llena el Señor. Y ahora estamos en los caminos del Señor, pero creciendo. ¿Saben? Eso es lo bonito, que si nos dejamos llevar por Dios, si le tenemos esa confianza, si le decimos, bueno, dependo de ti, a ver, yo dependo de ti, Dios hace una obra maravillosa, una obra estupenda. Ahora estamos creciendo. Yo no digo que la obra de Dios en mí esté completa, porque, como siempre digo, tengo en la espalda obra sin terminar, dice, me lo escribió el Señor, para que todos los que me miren sepan que no soy perfecta. Amén. Así como a todos nosotros. Pero, ¿saben? Estamos en Él. Él está obrando en nosotros. Siempre estás obrando. Siempre está obrando el Señor en nosotros y nos lleva hacia ese camino de la verdad. ¿Y cómo transitamos este camino de la verdad, pastora? Y yo les contesto, les digo que este camino de la verdad lo tenemos que transitar en fe, en fe. Sin fe es imposible agradarle a Dios, dice la palabra en Hebreos. Dice que nosotros tenemos que tener esa fe de ver las cosas que no se ven. Esa fe de ver no es locura, hermano, no es locura, hermana. A veces quieres caminar en fe y muchas de las circunstancias te gritan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Eso no es verdad, eso todavía no está. No escuches esas voces son las que te mienten. Esas voces vienen del enemigo, no vienen de Dios. Dios dice que sigamos creyendo en fe, porque el creer en fe hace que nosotros andemos en la palabra de Dios. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo, el verbo hecho carne, dice el Señor. En Juan nos explica que es el verbo hecho carne. Entonces, nosotros tenemos que escuchar que todo lo que hizo Jesús, todo lo que el Señor hizo con Él, todo lo que Él hizo, que murió en la cruz, que resucitó al tercer día, que sanó enfermos, que era una persona que nos traía paz y armonía, que nos unía en amor, no en discordia, no en separación, que todos éramos iguales ante Él, que no había más ni menos. Él eligió a 12 discípulos, porque obviamente el Señor tenía que tener gente para que cuando Él ascendiera a los cielos se pudiera expandir esta palabra, se pudiera volver a seguir predicando el Evangelio, predicando el reino de los cielos en esta tierra. Pero Él no hacía excepción de personas. Él mandó y les explicó con amor. De eso se trata la palabra de Dios. Amor, sabernos perdonar, sabernos disculpar, sabernos amar, sabernos que somos hermanos, que somos hermanas, que no tenemos que tener ni competencia, ni celos, ni envidia. Todos, a gozarnos con el que el Señor hace crecer, gozarnos, estar contentos porque el Señor pronto te va a hacer crecer a ti, porque el Señor pronto va a hacer la obra en ti. Tenemos que estar gozosos con el que el Señor bendice y darle gracias a Dios
¿Por qué bendice a mi hermana? ¿Por qué bendice a mi hermano? Eso es lo que Jesús trajo a este mundo. Por eso Jesús fue el revolucionario. Por eso no lo entendían. No lo entendían los maestros de la ley, porque ellos esperaban un juez que derribara con una espada a todos los enemigos de Israel. Y eso no era el Mesías. El Mesías era alguien que venía a traer paz al mundo, que venía a hacernos amarnos unos a otros, a comprendernos, a ponernos en la suela del zapato de nuestro hermano y de nuestra hermana, cuando está bendecido y cuando no está bendecido. También, no solo con la iglesia, no solo con los de la iglesia, sino también con los de afuera, que podamos comprenderlos, que podamos entenderlos, que están sin Dios y sin esperanza, que podamos abrir nuestra boca y llevarles a ese Dios que nosotros sí conocemos y que tenemos esperanza. La fe viene por el oír la palabra de Dios, viene por oír el evangelio de la gracia, el evangelio del perdón, el evangelio del amor. De eso se trata. Nosotros no venimos a predicarnos a nosotros ni nuestra vida, porque nuestra vida es un desastre sin Dios. Porque nosotros venimos de lo más bajo, de lo vil, de lo menospreciado, porque así éramos. Así era yo cuando el Señor me encontró. Y el Señor me fue teniendo paciencia, porque me tuvo mucha paciencia. Así como te está teniendo a ti, tú que me estás mirando, sí, tú que se te cruzó en la mente eso, me tendrá paciencia el Señor a mí, porque todavía no estoy totalmente decidido a seguirlo. Sí, te va a tener paciencia, porque me lo tuvo a mí. Me lo tuvo a mí, se lo tuvo a Merche, se lo tiene a mi hijo. No lo tiene todavía, porque todavía estamos obras sin terminar. Todavía tiene paciencia en muchas áreas de nuestra vida, porque todavía estamos en muchas áreas de nuestra vida sin que Dios moldee, sin dejarle tocar esa área al Señor con sus manos. Todavía estamos queriendo hacer nuestra voluntad en muchas áreas, pero gracias a Dios que en muchas áreas ya domina el Señor. Gracias a Dios. Entonces dejémonos que Él nos domine. Tengamos confianza. Estábamos escuchando una adoración preciosa que decía, corazón, ten fe. Se hablaba a sí mismo, se hablaba a su corazón, como hacía David. David se hablaba a sí mismo muchas veces en los salmos. Y esta chica se hablaba a sí misma y decía, corazón, ten fe, confía en Dios. Él lo va a hacer. Estamos en el tiempo de la espera. Es difícil, claro que es difícil. Lo sé que es difícil, porque en el tiempo de la espera uno se desespera. Los humanos no tenemos mucha paciencia para esperar mucho tiempo. Y a veces lo que queremos, Dios lo hace esperar, no porque Él quiera hacernos esperar, sino porque todavía tiene que trabajarnos en nosotros. Porque hay cosas que si nos la diera en este momento, la desperdiciaríamos en nuestras manos. Entonces el Señor sabe el tiempo que tiene y sabe lo que tiene que hacer con nosotros para prepararnos y darnos esa bendición. Claro, nosotros creemos que sí que estamos preparados, pero ¿sabe quién conoce el corazón nuestro? El Señor Jesús. Ni siquiera nosotros nos conocemos realmente cómo somos. Porque si nos pusiéramos a hacer en nosotros a ver, ¿cómo reaccionarías si te pasara tal cosa? No lo sabríamos. Diríamos hoy, como no nos pasa, diríamos, no, reaccionaría de esta manera. Pero cuando nos pasa, ahí vemos cómo somos. Y el Señor ya nos vio cómo somos, siempre. Entonces el Señor tiene que prepararnos para darnos esa bendición. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pastora me preguntaba, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Tener paciencia, tener fe. Fe, mantente en fe. Mira las cosas que no son como si fueran. ¿Qué estás esperando? ¿Que tu marido se convierta a Cristo? Pues tranquila, ten fe. ¿Qué estás esperando? ¿Que tu esposa se convierta a Cristo? Tranquilo, ten fe. Míralo convertido, míralo que va a la iglesia contigo, míralo que busca la palabra contigo, míralo, aunque ahora no lo haga, aunque ahora rezongue aún porque vas a la iglesia. No importa, míralo convertido.
¿Qué pasa? Tenés hijos en rebeldía, tenés hijos en droga, tenés hijos que todavía no conocen al Señor y estás con ganas que lo conozcan porque tú ves los tiempos difíciles. Tranquila, tenés fe, mira a esos hijos a través de la fe y míralos convertidos, míralos cómo levantan las manos para adorar a Dios, míralos cómo están con un micrófono cantando y alabando a Dios, míralos cómo están en una plataforma predicando la palabra de Dios, míralos así, confesalos así cada día. Lo he hecho por muchos años en mi hijo. Aun cuando dormía le oraba desde la cabeza hasta los pies y le oraba sus zapatos y le oraba su ropa para que Dios lo tuviera con él. Hoy le doy gloria a Dios, es un siervo del Señor y el Señor lo está usando cada día más y es un joven, normal como todos. Bendito sea el Señor, pero tenemos que permanecer en fe. Dios me ha dado una medida de fe, a mí, a ti y a todos. Tenemos que usar esa medida de fe, haciéndola crecer, leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios no es aburrida. Si tú dices, ay, pero yo me pongo a leer la palabra de Dios y me duermo, comenzar a reprender ese espíritu de sueño que te viene. Comenzar a reprenderlo, pero aunque te duermas, inténtalo, porque te va a ayudar el Señor. Porque cuando nosotros disponemos el corazón a cosas que nos han aconsejado y que son de Dios, el Señor empieza a moverse a tu favor. El Señor te empieza a decir, bueno, hoy te quedaste dormido, mañana te quedaste, pero pasado ya no vas a tener ese sueño, porque estás haciendo lo que Dios te pidió y Dios te ayuda, Dios te da la salida, Dios te indica cómo hacerlo, Dios no nos deja solo. Siempre digo, Dios, yo le pido, le doy gracias a Dios por todo en primer lugar y le pido ayuda por todo, porque saben, me di cuenta que yo sola no puedo, yo solo dependo de Dios y saben, yo sola no puedo, pero dependiendo de Dios, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendito sea el Señor. No te olvides, la fe es la certeza de lo que se espera. Tenés certeza. ¿Qué querés que cambie tu vida? ¿Qué querés que cambie tu economía? En principio tenés que vivir los principios del Señor. Si sos cristiana tenés que vivir los principios del Señor. Poné al Señor primero, dice una canción de mi hijo. Poné al Señor primero y toda tu economía se solucionará. Pero poné al Señor primero. No te olvides. Dios es bueno, Dios te ama. Y si Dios te dice estas cosas, no es porque Él necesite tu dinero. Ni nadie, ni la iglesia, ni los pastores, ni los líderes que te están ministrando, sino que es bien para ti. Porque eso está en la Biblia. Bendito sea Dios. Y verás la economía saneada en ti. Miren, por muchos años yo quería ver esto que vivo hoy. Y hoy lo estoy viviendo. Mi economía tranquila. Puedo pagar mis deudas, puedo pagar todo lo que necesito. Y Dios me ayuda de un lado y de otro, y de aquí y de allá, y todo va bien. Bendito sea Dios. Y estamos contentos y felices. Y seguimos creciendo y vamos a crecer más en el Señor. Porque el Señor sabe que estamos queriendo crecer. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? No te puedes casar, no, estás solo, estás sola. Quédate tranquila, quédate tranquilo. Dios te va a mandar la persona. Si Dios quiere que tengas pareja, Dios te va a mandar la persona. Dios va a hacer que tengas esa persona. Aleluya. Que te agrade, que te gusta. Porque Dios no va a elegirte el novio ni la novia. Eso lo vas a elegir tú. Solo que vas a orarle al Señor que te ayude a conocer la persona adecuada. Bendito Dios. Si el Señor lo hará, hazlo en fe, muévete en fe. ¿Qué te puedo decir? Dios lo hace todo posible. Bendito Dios. Busca al Señor, busca en su palabra, medita en su palabra. Estate tiempo en la palabra de Dios. Sí, hermano, sí, hermana, hay que hacer esto. No podemos dejar de hacerlo. Si nosotros queremos ser llaneros solitarios, no congregarnos, no estar bajo autoridad, no lo vamos a lograr. Siempre vamos a estar estancados, hermano. Siempre vamos a estar estancados, hermana. Siempre vamos a quedar ahí y no avanzar, y no avanzar. Muchas veces decimos, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no avanzo? Porque no estás haciendo lo que Dios te dice.
Porque si vos haces lo que Dios te dice, avanzamos, 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 aunque haya un tiempo de espera. Siempre hay un tiempo de espera. Pero aún en el tiempo de espera vemos los avances. Por eso te digo, hacé lo que Dios te manda hacer. Y lo que Dios te manda hacer está en la Biblia. Ningún pastor, ninguna pastora, ningún líder, nadie te puede decir otra cosa que no esté en la Biblia. Nosotros aconsejamos a través de la Biblia. Nosotros siempre vamos a la palabra. Quizás la palabra no tenga todas las explicaciones y todas las cosas que hay en este mundo, pero tiene siempre referencias. Siempre tiene cosas que son similitudes o una referencia, y entonces está la respuesta y la contestación de Dios a través de la palabra. Pero es por fe. Esto es algo que no puede ser de otra manera. Si no creemos que hay un Dios que nos ama, que mandó a su Hijo unigénito a morir en la cruz y que al tercer día lo resucitó de entre los muertos, no tenemos nada. No tenemos nada. De eso se trata, de creer eso. Tenemos que creerle a Dios en fe. En fe. Abraham le dijo, deja tu casa y tu parentela y sal. Y Abraham salió sin saber dónde lo llevaba. Tuvo muchos baches, muchos errores, muchas equivocaciones, pero siguió a través de la palabra. Y fue el padre de la fe, porque confió. Y a los 100 años le dio el hijo que él anhelaba. A los 100 años, cuando su mujer tenía 90 años. Moisés lo salvó de no ser muerto entre los niñitos que morían en ese tiempo. Lo salvó, lo llevó al palacio, lo crió en el palacio, todo, hasta que se dio cuenta que era hebreo y salió escapando porque mató a un egipcio. Y salió corriendo y se fue al desierto, y ahí conoció a su esposa, y ahí Dios se le apareció y le dijo, ahora te quiero que vayas a libertar a mi pueblo. Era un hombre que tenía un propósito, y él siguió el propósito de Dios. No abandonó, no claudicó, no dijo, y bueno, ahora estoy cómodo en el desierto, me quedo con Séfora, mis hijitos, mi suegro Jetro y todas mis cuñadas, y acá estoy feliz. No, cuando el llamado hubo, fue corriendo hacia el llamado. Aleluya. Tengamos fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aumentemos la fe. ¿Cómo la aumentamos, pastora? Leyendo la palabra. Vete a leer la palabra. Lee la palabra de Dios. Aliméntate con la palabra. No dejes de congregarte. Tienes una iglesia, congrégate. Hay iglesias para congregarse en todas partes del mundo. Congrégate. Mantente en autoridad, bajo autoridad. Porque si tú te mantienes bajo autoridad, vas a ser obediente a la voz de Dios. Pero si tú no obedeces a los que ves, no podés obedecer al que no ves. Porque vas a obedecer cualquier cosa que se te pase en la mente. Entonces tenés que estar bajo autoridad. Porque así tendrás autoridad. El que no se puede poner bajo autoridad no podrá ser autoridad, no podrá tener la autoridad que Cristo le quiere dar. Bendito sea Dios. Aprendamos. Seamos hombres y mujeres que queremos saber más de Dios. Aprendamos, pero pasemos, ya subamos el otro escalón, dejemos este escalón, ya aplastemos eso que no podíamos. Y en fe sigamos subiendo escalones hasta llegar a la estatura de Jesucristo. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu paz, gracias por tu misericordia, Señor. Y ayúdanos a crecer en fe, a crecer en ti, Señor. Ayúdanos a permanecer en este amor, Señor, que nos tienes. Muchas gracias, Señor. Bendice a los que nos están mirando, a los que nos están escuchando. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús, porque tuyos somos, Señor. Y no hay nada que se te parezca, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por la medida de fe que nos diste. Gracias, Señor, porque tú empezaste todo para que nosotros pudiéramos elegirte, porque tú nos diste el libre albedrío para eso, para elegirte, Señor, con amor y rendidos a ti, Señor. Gracias, Señor. Ojalá que muchos que estén escuchando, Señor, se rindan a ti en este momento. Y si te quieres rendir al Señor en este momento, repite conmigo: Señor Jesús, entra en mi corazón, sé el dueño de mi vida.
Realmente, Señor, quiero que tú me mandes, Señor, y realmente, Señor, creo que Jesucristo fue resucitado de entre los muertos y lo hago Señor y Salvador de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.